confieso que recién cuando terminamos esta canción me dio casi como un brote. Me dio ganas de hacer un ¡woo! No quiero que hagamos un desastre, pero qué glorioso mensaje guarda esta canción. Qué glorioso mensaje. Qué tremendo, qué tremendo. Yo le pedí a los maestros de los niños que se queden un ratito, los chicos ya están por irse al segundo piso para tener su actividad, porque me gustaría hacerles algunas preguntas y también les voy a decir algo que viene de parte de Dios para ustedes. Así que presten mucha atención, pero por supuesto que lo que vamos a tratar de ver juntos viene de parte de Dios para todos aquí presentes, para mí y para cada uno de ustedes. Les pregunto, ¿a quién de ustedes le gusta recibir visitas? Están tímidos, pero hay algunas manos levantadas. ¿Pueden decir a mí para saber quiénes son? A mí, aquí abajo también, ¿no? ¿Les gustan recibir visitas? Algunos no. Algunos sí. ¿Por qué nos gusta recibir visitas? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque hay una preparación especial, algo puede haber especial, ¿es así? ¿Por qué? Rica comida, alegría, hay buenas noticias, probablemente, agradable compartir la compañía, así es para lo que les gusta, ¿sí? ¿Por qué no nos gustaría recibir visitas? Bueno, a veces la invasión de nuestros espacios podría ser algo que... Porque hay mucho que fregar. Miren, les voy a contar hoy, mientras me bañaba me acordaba de una anécdota. Había una familia en la iglesia donde yo participaba y me congregaba cuando era chico. Mi papá era pastor allí. Y había una familia preciosa que la amábamos mucho y ellos a nosotros como familia, pero además porque la hermandad es así. Y una vez nos invitaron a comer. Y cuando estábamos comiendo, mi amigo, que era hijo de esa familia, que éramos chicos, contó que habían pintado la casa, que por eso se había demorado la invitación. Estos hermanos habían tenido tanta delicadeza en la invitación que habían pintado especialmente para recibirnos. Y comprado cortinas, de verdad. Habían comprado cortinas, habían pintado. Algo que fue realmente de un amor impresionante, ¿no? Así que sí, recibir visitas nos gusta, pero a veces también hay que hacer cosas, ¿no?, para recibir visitas. Yo quisiera contarles que como venimos en todo el culto recordándolo, estamos en el mes de diciembre, ya lo sabemos, Sergio, eso ya lo sabemos, y pensé en la importancia, el PowerPoint está en el escritorio, pensé en la importancia de pensar en cómo estamos esperando la visita. Les quiero hablar acerca de la visita, del ser visitado o del ser invitado como visita. ¿Ser invitado les gusta? Más que recibir visitas, ¿qué les gusta más? Ustedes están. ¿Se quieren sentar? Porque para la cena vamos a tener un ratito más adelante. ¿Sí? Perdonen, yo no me di cuenta con los nervios del mensaje. Vamos a hacer algo especial hoy. El mensaje en la mitad vamos a tener la cena del Señor y seguimos. ¿Qué les gusta más? ¿Recibir o ser? Las dos cosas. Ser invitados también, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las dos cosas, de recibir visita y ser invitado. Tenía una tía abuela, se llamaba Sofía. Ella nos invitaba a su casa bastante seguido y había un momento que esperábamos mis hermanas y yo, que se llamaba el momento de los besitos. ¿Qué hacía mi tía abuela? Nos llevaba a los chicos, éramos 3, 4 en ese momento, y nos llevaba a su dormitorio
y sacaba un monederito y nos daba plata. Esos eran los besitos. Entonces, cuando mi mamá le preguntaba, tía, ¿qué hiciste? Les di unos besitos. Y nos había dado plata que después usábamos para comprarnos golosinas. Así que ir a la casa de mi tía era fantástico. Era súper esperado. ¿Les gustaría tener una tía así? Sí, ¿no? A los grandes también. Bien. Ahora, ¿qué implica recibir visitas? Bueno, a ver, dale un clic, porque recibir visitas implica, en primer lugar, prepararnos en disposición, en disponibilidad. Puse ahí entre paréntesis, hacer un espacio. Es necesario, si vamos a recibir una visita, preparar el espacio, hacer un espacio para recibirla. También hay algo más. Recibir a alguien de visita implica hacer una inversión. No quiero decir que para recibir visitas hay que pintar la casa siempre, pero hay una inversión de tiempo, hay una inversión de comprar cosas para compartir, hay una inversión de fregar, ¿no? Así lo llamaste, fregar el doble que habitualmente para que todo esté impecable. Hay que hacer una entrega, una inversión. Y también recibir visitas exige esta preparación, ¿no? Ordenar. Y también recibir visitas implica estar disponibles para atenderlas. ¿Sí? ¿Cómo atendemos a las visitas? Bueno, a veces hay algunos que son huéspedes, hospedadores, que es tanta la atención que ponen que hasta incomoda. Vos decís, bueno, pará, sentate, ¿no? Me acuerdo ahora de Marta, ¿no? Con sus labores, y el Señor diciendo, che, para un poquito, estemos juntos, ¿no? Pero claro que requiere una atención. Y, chicos, les leo algo. Dice en Lucas 2, ya te lo llevabas. No, 6 minutos, a las 12 en punto, ¿puede ser? Bueno, menos 2 minutos. En Lucas 2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David. Y allí fue para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Maravillosamente, no por casualidad, sino porque el plan de Dios así lo hizo. La situación social, política de ese momento hizo que José y María, que estaban en Nazaret, tuvieran que trasladarse a Belén. Y de paso, claramente Dios sabía, tenían que cumplirse las profecías. Ya estaba profetizado esto, se sabía que iba a ser así. Y Dios movilizó las cosas, lo que parecía que no tenía ningún sentido, porque de Nazaret iban a ser en Belén, entonces hubiera sido, bueno, pero Dios se las arregló y fueron a Belén. Ahora, ¿qué pasó allí? Hicieron un recorrido de 120 kilómetros más o menos. Imagínense, María embarazada, recorriendo 120 kilómetros. En ese momento no había ómnibus, no había, ¿no? Así que fue caminando. Se estima más o menos que el recorrido de Nazaret a Belén podría haber sido de unos 5 días, 7 días, más o menos. Son 120 kilómetros, más o menos eso habrá sido. No sé cómo habrá sido para esta joven embarazada. Pero sucedió que cuando llegaron a Belén, se cumplieron los días de su embarazo. Llegó a término su embarazo y ahí dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. ¿Cómo se llamaba ese hijo que nació? Claro, los dormí con tanto preámbulo. Jesús, muy bien. Gracias. Jesús. Pero dice, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón.
Y yo les dije que les iba a decir algo, chicos. Viene Navidad y vamos de alguna manera a recordar a Jesús. A un Jesús que su pueblo esperaba, pero con muchas ganas. Sin embargo, cuando llegó, no lo estaban esperando. Cuando llegó, no le dieron un lugar apropiado. Solo quedó para Jesús, cuando nació, el último lugar de una casa, como si hoy dijéramos el cuartito del fondo, el garage, donde están las herramientas, donde están los cacharros, o el lugar del pasillo. Así fue lo que le pasó a Jesús. No lo estaban esperando. A pesar que querían encontrarse con Jesús, la gente de su tiempo no lo estaban esperando y no había lugar para ellos, un lugar apropiado. ¿Y saben lo que les quiero decir? Que ustedes están esperando Navidad seguramente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién está esperando Navidad? Gracias. Bien. ¿Por qué? Muy bien. Claro que sí. Porque nos dan regalos y porque vamos a festejar y vamos a comer rico. Pero ¿saben qué pasa? Que si solo pensamos en los regalos y en comer rico, puede ser que nos pase lo mismo que les pasó a los de esa época, que Jesús no encuentre lugar. Y entonces yo quiero decirles, chicos y grandes, que es necesario, si estamos esperando la Navidad, si estamos esperando la visita del Señor Jesús, lo primero que tenemos que hacer es hacer un lugar para Él. Y ese lugar es en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. Así que tenemos una tarea por delante, prepararnos para recibir la visita de Jesús. Una vez más, como todos los años. Pero ¿cómo la recibimos? ¿Pensando en los regalos y en las comidas? ¿Y en los tíos que nos pueden traer cosas, Rick? No. No dejemos de preparar un lugar en nuestro corazón para Él. Así que yo los invito a que hoy y durante estos días se acuerden cada día de decirle a Jesús, Jesús, tengo un lugar guardado para que vos puedas estar en mí. ¿Les parece bien? Ok. Ahora sí, si quieren, váyanse. Pero este mensaje no es para ellos solos. No había lugar para ellos en el mesón. No había disponibilidad, aunque estaban esperándolo. No había hecho ninguna inversión la gente de ese tiempo. El mesón era un lugar como una casa grande donde se recibían visitas. Y hay algunas dudas sobre esto, pero los arqueólogos dicen que probablemente el mesón sería la parte de abajo de una casa que tenía 2 plantas. Y la parte de abajo era donde se guardaban los alimentos de los animales, inclusive dormían bajo techo los animales. Nosotros tenemos la idea del ranchito en algún lugar. La verdad es que no sabemos cómo fue exactamente. Pero sí sabemos que era un lugar que no era digno de aquel que venía. La visita más maravillosa que el mundo y las personas hayan recibido a lo largo de la historia no tenía lugar. Y paradójicamente, hoy sigue pasando lo mismo. La persona más maravillosa, el ser más grande que visita a los hombres, muchas veces no tiene lugar donde habitar, porque nosotros, los humanos, nos creemos tan buenos, tan poderosos, tan seguros de que no necesitamos, tan distraídos, que no nos damos cuenta que el Señor está visitándonos y no encuentra lugar en nuestro corazón. No es un mensaje para los niños. Recién yo, mientras cantábamos esta canción preciosa, digo, bueno, ya está todo el mensaje del Evangelio expresado en lo que fuimos cantando.
Pero a veces me temo que las canciones nos lleven a repetir letras, como cuando leemos, y lo que leemos podría llevarnos a la historia, sin confrontarnos con un compromiso personal. El Señor está visitándonos y tenemos que esperarlo como Él lo requiere. Pensaba en una historia que unos años más adelante del nacimiento de Jesús sucedió. Él fue invitado por un hombre que tenía muchas ganas de verlo. Se llamaba Simón. Simón era un religioso, un fariseo. Y dice en Lucas 7 que uno de los fariseos, Simón, rogó a Jesús que comiese con él. Le rogó a Jesús que comiese con él. Lo invitó. Y habiendo entrado Jesús en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Y entonces había una mujer de la ciudad que era pecadora, y al saber, y aclaro, que era pecadora, se ve que era una persona muy conocida por ser pecadora, porque pecador también era Simón el fariseo, Pero había una mujer muy especial, que seguramente era visualizada por las personas como alguien desechable, despreciable, que también asistió a ese lugar. En general, cuando se hacían este tipo de eventos, de invitaciones especiales, las puertas de las casas estaban abiertas y había muchos que podían acercarse, ventanas abiertas, puertas abiertas, y ahí se participaba de lo que estaba aconteciendo, más siendo Jesús un maestro reconocido. Y dice que la mujer, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había invitado a Jesús, dijo para sí, como si cuando hablamos para nosotros Dios no escuchara, ¿no? Dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Es tremendo, porque él parecía ser un buen anfitrión. Le rogó, y era un religioso, así que seguramente estaba interesado. ¿Por qué lo habrá invitado? No lo sabemos. ¿Cuáles eran las intenciones, las inquietudes de Simón al invitar a Jesús? No lo sabemos. No lo podemos conocer con certeza, pero lo que sí sabemos es mucho de la dinámica de este encuentro donde Jesús fue invitado. Y ahí vemos un contraste muy paradójico entre la actitud de dos personajes centrales, el fariseo Simón, dueño de casa, y la mujer pecadora que estaba allí. Yo le cambié mujer pecadora por mujer arrepentida. Ahora vamos a ver por qué. Y pensaba en esto de la disposición, la inversión, la preparación y la atención que es necesario dar cuando alguien es invitado. Simón el fariseo tenía disposición y se hizo disponible, dispuso de su casa, ¿no? Posiblemente haya hecho alguna inversión en alimentos, pero empezó a fallar en el modo en que se ocupó de la limpieza y el orden, ya no de su casa, sino la interior. Dejó de mirarse a sí mismo, empezó a mirar a la mujer, empezó a hacer juicios contra ella, dejó de mirarse a sí mismo. Cuando nos encontramos con Jesús, lo que Él quiere es venir con su luz a iluminar nuestra oscuridad. Ahora vamos a verlo, esto lo dice la Biblia. Contrariamente, la mujer arrepentida, cuando escuchó que estaba Jesús ahí, se dispuso a ir. Y no solo se dispuso a ir, hizo un espacio de tiempo y el esfuerzo de ir, aunque quedara expuesta ante la gente, sino que además hizo una inversión grande, un perfume valioso que lo echó a los pies de Jesús.
Pero no solo eso, se ocupó de hacerle un lugar a Jesús, porque fue a Jesús en busca de limpieza, de un orden que solo Jesús podía darle. Y solo se dedicó allí a mirarlo a él. Mientras el fariseo la miraba a ella lo miraba a él, a Jesús. Son modos diferentes de atender la visita. Por un lado, la soberbia y la altivez de Simón. Por otro lado, esta mujer. Por un lado, una que mira con desprecio a los otros, incapaz de mirarse a sí mismo. Y por otro lado, la realidad espiritual puesta a la luz. Cuando Jesús dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y no me diste beso, tal era la costumbre en esa época para honrar al invitado. Mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Y no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús vino al mundo, viene al mundo, está visitándonos aún para que quede expuesto nuestro pecado, no para condenarnos, sino para limpiarlos. Dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús estaba con Dios, y era Dios, y estaba en el principio de todo lo creado, existía desde siempre, y por Él fueron hechas todas las cosas, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí está Jesús viniendo al mundo, Dios mismo haciéndose hombre, trayendo de su luz. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No había lugar en el mesón. Por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, habiendo limpiado sus pecados por su sacrificio en la cruz, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fue invitado por el fariseo, pero el que lo recibió fue la mujer, arrepentida por sus pecados. ¿Cómo está tu relación con Jesús? Viene Navidad. Es una relación festiva, un recordatorio histórico. Te voy a decir algo, Jesús no nació el 24 de diciembre, ni a palos. No sabemos qué día. Es una convención, es un día de recordación simbólico. Tiene mucho de comercial. ¿Cómo es tu relación? ¿Estás pensando en Papá Noel y los regalitos? Porque no solo los chicos podrían caer en esta trampa. También nosotros. Qué lindo, se junta la familia. Qué lindo, vamos a comer rico. El vitel toné, que en muchas casas seguro habrá. ¿Y Jesús tiene lugar? Queridos, sé que muchos
Entre nosotros compartimos la experiencia de haber recibido a Jesucristo como Salvador, de habernos encontrado con Él. No sé si tan conscientes de la grandeza de su obra como tenía conciencia esta mujer. Creo que necesitamos que la luz del Señor siga iluminando nuestro corazón y alumbre en aquello que todavía puede estar en tinieblas. Oraba el salmista: revelame los pecados que me son ocultos. Así que todavía el Señor tiene mucho para traer a nuestra conciencia con su luz. Esperar al Señor en esta Navidad podría ser también un ejercicio de buscar en Él su luz para una mayor limpieza y transformación de nuestras vidas. Y también podría ser para alguno que a lo mejor está entre nosotros o escuchando por la web, un separarse del evento histórico para comprender la magnitud espiritual detrás del nacimiento de Jesucristo. Dios cumpliendo con su propósito más amoroso por la humanidad. De eso se trata el nacimiento de Jesús. El inicio de una etapa en la que Dios vino a poner orden, vino a limpiar, vino a transformar la realidad de los hombres. Pero este es un primer escenario. Les voy a mencionar 3 escenarios. Los que vienen son un poquito más cortos. El segundo escenario, y ahora sí, los voy a invitar a los chicos de adoración, es cómo es Dios recibiendo invitados. Porque hasta acá hablamos de cómo somos los hombres recibiendo invitados. Y tenemos diferentes maneras. La mujer pecadora fue de una manera, Simón fue de otra manera recibiendo al invitado, Jesús. ¿Cómo es Dios recibiéndonos como invitados? Bueno, si hablamos de disposición y disponibilidad, Mateo 9 dice que al ver las multitudes, esto fue aquí en la tierra, pero me imagino que cuando miraba de arriba sería igual de conmovedor. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y su corazón se conmovió. Y se dispuso. Hizo espacio. Hizo una gran inversión también. Dice la palabra de Dios que de tal manera nos amó Dios, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Te parece poca inversión? Otra que hacer un rico vitel toné, o que pintar la casa. Dios dio a su Hijo por nosotros. Jesucristo fue entregado por nosotros. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, dice 2 Corintios. Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. No compró un par de cositas. Dejó su gloria, sus riquezas, y se hizo como el más pobre, que no tenía lugar donde nacer, para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Y Él vino a traer limpieza. Él puso en orden y quiere limpiar. Por eso padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. En esa entrega nos hizo a nosotros justificados. Nos hizo a nosotros justos, limpios. Y nos da atención, tanta atención que nos propone continuar juntos en su propósito de salvación para el mundo. Por eso nos invita a ir y a ser discípulos.
enseñando que guarden todas las cosas que Él mandó. Pero con una ventaja maravillosa, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Eso es atención. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y parte de su atención y su dedicación es que en la comunión con Él nos invita a compartir su mesa también. La Santa Cena, la Cena del Señor, es de alguna manera parte de lo que Él preparó para nosotros, invitándonos. Nos invita a su mesa. Cuando era la hora, dice en Lucas 22, se sentó a la mesa y con los apóstoles y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? ¿Cuánto lo he deseado?». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros». Y esto es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Aquí está el Señor presente simbólicamente. Está su Espíritu Santo. Y su presencia a través de su Espíritu Santo podemos gozarla. Y está Cristo simbólicamente en su sacrificio. El pan simbolizando su cuerpo entregado por nosotros. El fruto de la vid simbolizando su sangre derramada para limpieza de nuestros pecados. Esta es la invitación preciosa que el Señor nos hace. ¿A quiénes? Aquellos que le recibimos, aquellos que le entregamos nuestra vida, aquellos que nos arrepentimos de nuestro pecado. Aquellos que nos arrepentimos de nuestro pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y somos invitados a su mesa, a compartir con Él. Esta es la mesa de la comunión entre nosotros y con Él. Amén. Así que yo voy a invitar a todos los hermanos que van a participar de estos símbolos, que han entregado su vida a Cristo y han pasado por las aguas del bautismo, según la enseñanza bíblica, que se pongan de pie en este momento. Y si hay alguien que todavía no está preparado, que todavía tiene cosas por hacer antes, quédese sentado, no hay problema. Puede observar esto, pero que sea un tiempo en el que pueda encontrarse con el Espíritu Santo de Dios, revelando la necesidad de acercarse a Él. Que hoy sea un día más de celebración en la mesa del Señor, recibiendo su invitación a su mesa, habiéndole dado lugar en nuestra vida, pero que sea también un día de visitación inicial para aquellos que por primera vez abren su vida a Cristo. Que así sea. Le voy a invitar entonces a los diáconos que se acerquen y vamos a compartir los símbolos. Nos sacaron el micrófono. Ok. Le voy a pedir a Graciela, por favor, que tenga una oración. Amado Señor, te damos gracias por este momento tan especial. Te agradecemos por esta inversión que hiciste para todos nosotros. Invertiste tu vida, Señor, y nos diste algo que nadie más puede dar. En un solo acto y para siempre. Gracias por la posibilidad que tenemos de ser llamados hijos tuyos. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras miserias humanas, Señor, vos vas forjando nuestro carácter y te agradecemos por todo eso, Señor, porque viniste para hacernos mejor persona. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas, amén, que nos ayudes
y que nos guíe, Señor, en todos los actos que tengamos en nuestra vida. Y que podamos en esta Navidad hacer ese lugar especial para vos en todos nuestros hogares. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar juntos esta canción agradeciendo por el sacrificio de nuestro Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Dice que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Participamos juntos. De igual manera, también tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y también participamos en memoria del Señor. Gracias por la
cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Esperamos que se terminen de repartir las copas. ¿Todos tienen ya? Le voy a pedir a Max allí arriba si él puede tener una oración antes de participar juntos. Perdón por todos nuestros pecados, Señor. Sigue bendiciendo a esta iglesia, sigue bendiciendo a esta familia, Señor. Y gracias por darnos un año más de vida, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. ¿Participamos juntos? Amén, Mical. Tomen asiento. Quédense. Y les dije que tenía 3 escenarios. El primero es nosotros esperando al invitado. El segundo es cómo él recibe a sus invitados. Pero dice la palabra de Dios, cuando se habla de la institución de la Cena del Señor, allí en 1 Corintios, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero decirles que el Señor está viniendo. El Señor está viniendo. Y la pregunta entonces en este tercer escenario de visitas, visitantes e invitados es cómo esperamos como hijos su regreso. ¿Cómo lo esperamos? Sabemos que el Señor está preparando un lugar para nosotros y que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta cómo es nuestro modo de andar,
porque la paciencia de nuestro Señor es para salvación, pero va a haber un momento en que Él venga. Así que tenemos que estar disponibles para recibirlo. Y disponibles es preparar nuestra casa, y es hacer inversión también, y es acomodar las cosas, y es poner atención. Mientras el Señor viene, tenemos que ser diligentes para ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Es importante que consideremos que Él está viniendo para no ocuparnos de más en tesoros en la tierra, que son aquellos que se corrompen, aquellos que se terminan, aquellos que pueden ser robados, sino tesoros en el cielo. Es necesario que permanezcamos en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza que en su venida no nos vamos a avergonzarnos. No vamos a avergonzarnos. Es necesario que nos preparemos en limpieza, porque cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así, como Él es puro. Y tenemos que tener atención. Y el Señor nos enseña acerca de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes, insensatas. Esperaban a sus esposos con sus lámparas, pero hubo 5 que no tenían aceite. Y parecía que los novios de cada uno no llegaban, se tardaron, parecía, en su venida, tanto que ellas se durmieron. Y cuando llegaron por sorpresa, las prudentes tenían la lámpara a mano y el aceite apropiado para encender pronto, y las otras no pudieron alumbrar la llegada de quien venía a buscarles. Y el Señor nos dice: velen, velen, no se duerman, tengan plena conciencia, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, pensar en la venida del Señor es un compromiso enorme. No es solo una ilusión. El Señor va a venir. Y las puertas de la gracia van a ser cerradas, y aquel que no se ha encontrado con Cristo y no le ha invitado a participar de su vida, ya no tendrá oportunidad. Y nosotros que conocemos el mensaje de Cristo, seríamos muy avergonzados si viene el Señor y todavía no hicimos la tarea que nos corresponde. Por eso, Señor, el Señor nos dice: velen, velen. No se duerman. No quiere decir estén así. Quiere decir hagan lo que tienen que hacer. Vayan, hagan discípulos por todo el mundo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin. Que hoy sea un día de salvación, que hoy sea un día de encuentro, de reencuentro, que hoy sea un día de visitación especial del Señor. En tanto esperamos su venida eterna. Amén. Dios les bendiga, hermanos.